después de cada en el e-virtual una diapositiva en la que va a estar los temas que vamos a ir viendo y en qué página del libro ustedes van a encontrar los temas, ya que va a haber ciertas páginas que no vamos a verlas, ¿sí? Como le explicamos a Emilia, vamos a ver lo que realmente para ustedes es útil ahora en su nivel que se encuentran, ya que como le avisábamos a Emilia, pues, y le decíamos, es que el manual realmente sí es de especialidad, pero entonces por ello vamos con ustedes, pues les voy a ir poniendo una diapositiva que como esta que pueden ver, dice cada uno de los temas y la página en la edición del libro que ustedes tienen, la van a encontrar, ¿sí? Y si es que hay uno que otro aspecto que me parece importante y que corresponde a la 9ª edición, que es la última, que ustedes sé que no tienen, pues yo asimismo en el e-virtual voy a subir esa página, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de estos temas, ya les voy a indicar, ya está subido al e-virtual, algunos aspectos que son diferentes en la 9ª edición, pero que son importantes que ustedes los revisen de esa edición. Entonces, pues ahí en el e-virtual estará subido con tiempo. Entonces, el primer tema que vamos a ver es la máquina de anestesia y lo que corresponde a la administración de los gases, ¿sí? Primero, pues definir la máquina de anestesia. Bien, ustedes lo han dicho, un aspecto importante de la máquina y la administración precisa de lo que es el oxígeno, de lo que son los gases anestésicos, ¿no es cierto? Y el control, pues también de gases también eliminados por el paciente, como es el CO2. Y otra función importante, pues además de controlar la ventilación del paciente, es el mantenimiento del estado anestésico del paciente, ¿sí? A través de la administración de los gases anestésicos. Ahora, pues si podemos entonces concluir con tres funciones principales de la máquina de anestesia, diríamos que prepara una mezcla de gases con precisión para el paciente, que es un sistema de control de ventilación al minimizar el CO2 reinhalado por el paciente. Ya vamos a ver cómo lo hace la máquina de anestesia, y además que nos permite el control de las constantes vitales del paciente a través de los monitores, que es una parte de la máquina de anestesia. Entonces aquí ustedes pueden ver, esta es una máquina de anestesia Drager. Ojalá en el internado pues ya puedan ustedes conocerla personalmente, porque realmente ahora por la situación ustedes saben, sobre todo es imposible entrar al quirófano, pero ahí justamente ustedes van a ver este tipo de máquina de anestesia, que es la que se maneja los que vayan al Hospital Vicente Corral Moscoso o al seguro, pues en la mayoría de instituciones se cuenta con este tipo de máquina. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver aquí tenemos los monitores, ¿sí? Este es el analizador de gases y este es el monitor para lo que son constantes estándar que vamos a monitorizar, como es la presión arterial, electrocardiografía o incluso algunos otros parámetros de monitorización avanzada. Acá tenemos las fuentes de los gases, ¿sí? Ya vamos a ver que antes sobre todo se utilizaba una fuente a través de cilindros de gases, pero ahora vamos a ver nosotros en la mayoría de instituciones ya se lo hace a través de tuberías, ¿sí? Tenemos los flujómetros también que nos permiten controlar la cantidad de oxígeno, de óxido nitroso administrado al paciente, ¿sí? Los vaporizadores, ¿sí? A través de los cuales pues son administrados los gases anestésicos como sevoflurane, desflurane, isoflurane al paciente. Y tenemos aquí el ventilador, ¿sí? El ventilador comprende toda esta pantalla que ustedes ven aquí y este fuelle, que aquí ya lo vamos a ver más de cerca en otras fotos, que nos permite la administración de tanto los gases medicinales como el oxígeno y los anestésicos que van a ser administrados al paciente, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que compete al sistema de administración de gases. Como yo les decía, pues la fuente de los gases generalmente antes se utilizaba a través de cilindros de gases. A lo mejor en algunas áreas ya les puedan ver todavía ustedes los cilindros, pero ya generalmente en el hospital, por ejemplo, ya todos los gases vienen es centralizado a través de tuberías, ¿sí? La presión que llega a estas centrales pues es de 50 a 55 psi. Y vamos a ver que existen una serie de válvulas reductoras de presión en las cuales hace que estos gases que vienen con alta presión a las fuentes, pues al paciente llegue con una menor presión, ¿sí? Para que ustedes recuerden, pues cada uno está codificado por colores que son universales. Por ejemplo, para el oxígeno ustedes saben que es el color verde, ¿sí?
Tenemos el color gris para el óxido nitroso, tenemos para el aire, ¿sí? El color amarillo, ¿sí? Y, y tenemos el azul para el óxido nitroso y el gris para el CO2, ¿sí? Tenemos entonces pues que además de tener colores diferentes, tienen diámetros diferentes, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, pues cada uno de estas tomas pues tienen diferente localización y si es que los viéramos ya pues directamente tienen además diámetros diferentes, ¿para qué? Para justamente evitar errores en la conexión con las tuberías, ¿sí? Y pues toda esta administración pues se ve controlada también a través de manómetros, la presión con la que va a ser administrada, ¿ya? Como les decía, pues la salida de estos gases llega hacia las válvulas reguladoras de presión con una presión aproximada de entre 45 y 55 psi, pero a través de estos reguladores de presión y reguladores de flujo se reduce tanto la presión como de salida hacia el paciente. Y esto divide a la máquina a su vez en dos secciones, en un sistema de alta presión que comprende pues justamente las fuentes de gases, todos estos reguladores, ¿sí? Y un sistema de baja presión que ya está cerca ya más de la administración al paciente de todo este conjunto de gases, ¿sí? Para nosotros poder calibrar la cantidad de gases que vamos a administrar al paciente, por ejemplo, si quiero administrar 2 o 1 litro de oxígeno por minuto, de aire o de óxido nitroso, ¿no es cierto? Miren, aquí están los colores con los cuales son rotulados. Bueno, aquí lo he utilizado el blanco, pero por ejemplo en las máquinas que tenemos en el hospital sí se utiliza el verde para el oxígeno, el amarillo para el aire, el azul para el óxido nitroso, ¿no es cierto? Y el CO2 que suele ser utilizado en el pneumoperitoneo, por ejemplo, en algunas cirugías laparoscópicas, es el color gris, que también lo vamos a observar en una toma en la pared. Entonces, como podemos ver, pues aquí tenemos justamente a través de los flujómetros con los cuales nosotros vamos a controlar el volumen del gas administrado al paciente. Estos flujómetros, por ejemplo, son a través de flotadores, se calibran a través de flotadores. En el momento que ustedes activan esta perilla, pues vamos a observar nosotros cómo estos flotadores pues estarán localizados en el volumen que nosotros queremos administrar al paciente. Actualmente pues hay otras máquinas más nuevas en las cuales se cuenta ya con flujómetros de tipo electrónico, ¿sí? Sin embargo, a veces otros en cambio cuentan tanto con los electrónicos como con los activados por flotadores por el miedo a confusión y más por la seguridad a la administración del paciente. Sin embargo, por ejemplo, en el hospital todavía contamos con este sistema de flotadores que tienen a través de un tubo calibrado de vidrio. Miren, tanto en el oxígeno como en el aire vamos a tener dos tubos calibrados. Este tubo pues llega solamente hasta 1 litro, permite la administración de flujos bajos, y este otro tubo calibrado de vidrio permite la administración hasta de 10 litros, ¿sí? Luego vamos a ver los vaporizadores. Miren, se encuentran justamente localizados al lado de los flujómetros, ¿sí? Y aquí los vamos a ver un poco más de cerca. Tenemos este vaporizador que es de isoflorane, este que es de sevoflorane y este que es de desflorane, ¿sí? Igualmente es importante que sepan que cada uno de los vaporizadores es específico para cada tipo de gas, ¿sí? No podemos nosotros, por ejemplo, utilizar en el de sevoflorane, desflorane, ¿sí? Cada uno es específico para ese tipo de gas, porque ya vamos a ver que cada uno de los gases tiene un calor específico, ¿sí? A través de estos vaporizadores nosotros vamos a poder realizar mezclas de cada uno de estos gases con el oxígeno administrado hacia el paciente, ¿sí? Y en un porcentaje específico. ¿Cómo se mide este porcentaje que ustedes administran al paciente? A través de esta rueda de aquí que se llama dial regulador. Ustedes abren esta ruedita y pueden a través de esa, con una escala numérica, ir administrando el porcentaje de gas anestésico que quieren administrar al paciente, ¿sí? Que quede claro que ese gas anestésico para ser administrado al paciente pues es a través de una mezcla con oxígeno, si no estaríamos administrando de manera una mezcla hipóxica al paciente, ¿sí? Dentro de esto nosotros vamos a tener una cámara metálica, ¿sí? A través de la cual pues estos gases que están en estado líquido pues son llevados al paciente en estado gaseoso, son arrastrados con
a través del flujo de gas fresco de oxígeno que viene al paciente, llega al vaporizador y arrastra esa mezcla de gases, ¿sí? Ahora, eso tiene que mantenerse en una temperatura constante y por ello pues tiene esta cámara metálica, ¿sí? Para el control de la temperatura y que sea compensado de acuerdo a cada tipo de gas. Por ejemplo, vamos a ver aquí en estos gráficos cómo se da el mecanismo de vaporización de estos gases. Pues ustedes saben que a través del aumento de la temperatura pues se da el paso de fase líquida a gaseosa y entonces a mayor temperatura, mayor presión de vapor, entonces justamente se aumenta la temperatura, viene el flujo de gas fresco del paciente y arrastra todo este vapor del gas anestésico hacia el paciente, ¿sí? Ahora, como yo les decía, es necesario pues, que cada cámara mantenga una temperatura constante, ya que cada uno de los gases tiene un punto de ebullición, como ustedes pueden ver aquí. Y, por ejemplo, en el caso del desflorane es de 22.8 grados centígrados el punto de ebullición, que es el gas que menor punto de ebullición tiene, mientras que el sevoflurane o sevorane pues es a 58.5 grados centígrados. Realmente es el gas que nosotros contamos en el hospital y el que más se utiliza, ¿sí? Y como les decía, pues adentro de esa cámara tienen un metal que permite mantener un calor específico para cada uno de esos gases, ¿sí? Ahora, en cuanto a la salida de gases, pues como les decía, hay un sistema de mangueras pues, que van a permitir justamente la conexión del gas fresco, es decir, del oxígeno, del aire que ustedes administren, para que este justamente pase arrastrando el gas anestésico y salga hacia el sistema circular y hacia el sistema de ventilación del paciente. Ustedes van a observar también en la máquina de anestesia, aquí por ejemplo en esta tenemos que se manifiesta con este botón de color blanco, por ejemplo en la Dagger que tenemos en el hospital es de color verde, pero bueno, es más o menos así la válvula de chorro de oxígeno que ustedes tienen en esta edición del libro, también en la otra lo llaman válvula de liberación de oxígeno o también se denomina flush. En eso ustedes van a poder eliminar un flujo de oxígeno a gran volumen y también a gran presión, ¿sí? Más o menos a 40 y 60 litros por minuto y a una presión de 45 y 55 psi. Es decir, aquí el flujo de gas que pasa cuando ustedes activan este botón va a sobrepasar las válvulas reductoras de presión. Es decir, ustedes cuando activen esto van a poder eliminar una cantidad de oxígeno a gran volumen y a gran presión, al 100%, ¿sí? Cuando utilizan ello, por ejemplo, cuando ustedes están ventilando con ventilación manual, con mascarilla, y por ejemplo ustedes sienten que hay una fuga porque no pueden sellar bien, por ejemplo, un paciente con presencia de barba que no pueden ventilar bien, hay una fuga en el balón reservorio, entonces ustedes activando este botón, pues pueden llenar más rápidamente, enviar rápidamente oxígeno y sellar un poco mejor la administración al paciente. Esto con ventilación espontánea. Deben tener mucho cuidado de activar esta válvula cuando el paciente esté ya intubado, porque si es que nosotros lo activamos con el paciente ya intubado, al administrar esta cantidad de oxígeno a esta presión podríamos provocar un barotrauma. Generalmente cuando utilizamos esto es cuando estamos administrando con mascarilla facial, ¿sí? Y perdemos presión, porque no podemos sellar bien la máscara facial, etcétera. ¿Sí? Cuando está intubado el paciente hay que tener mucha precaución si es que activamos esta válvula de chorro de oxígeno, ¿sí? En cuanto a los sistemas de respiración, el que más se utiliza es el sistema circular. ¿Sí? Aquí pues, ustedes pueden ver un esquema del sistema circular y que nomás comprende, ¿sí? Comprende un sistema absorbedor de CO2, ya vamos a ver un poco mejor cómo se observa este caníster, ¿sí? De dos válvulas, una válvula inspiratoria, miren como la que ustedes ven aquí, y es a través de la cual va a pasar todo el sistema de gas hacia el paciente. Sí, miren, viene hacia el paciente, sí, hacia la máscara facial, un sistema en Y, que es el que conecta la válvula inspiratoria, todo este flujo de gas fresco que viene por el sistema inspiratorio hacia el sistema expiratorio, pasa por una válvula expiratoria y va hacia la salida del gas fresco junto con pues, los anestésicos. ¿Sí? ¿Hacia dónde va todo este sistema de salida de gas? Va hacia justamente a este absorbedor de CO2, a este caníster absorbedor de CO2. ¿Sí?
Y otra porción importante de este sistema, pues otra parte importante es la bolsa reservorio, ¿sí? Que nos va a permitir la administración de ventilación manual hacia el paciente, ¿sí? Al inicio pues de la anestesia siempre vamos a necesitar nosotros asistir al paciente, ¿sí? Y luego pues vendrá ya, estará conectado este sistema hacia el ventilador. Entonces, como podemos ver aquí, pues consta de un absorbedor de CO2, ¿no es cierto? Este caníster va a contener también de todos los flujos de gases que va hacia el paciente. Una ventaja de este sistema circular es que nos permite tener, al ser un sistema cerrado, ¿sí? Al ser un sistema cerrado nos da mayor humedad, ¿sí? Para que pueda ser administrada con mayor humedad los gases hacia el paciente y mantiene también la temperatura. Como les digo, cuenta con dos válvulas, una válvula inspiratoria, una válvula expiratoria, la pieza en Y que conecta estos dos sistemas, el inspiratorio con el expiratorio, la bolsa reservorio, sí, y una válvula liberadora de presión, que es la de APL, que ya vamos a verlo más adelante. Sí, aquí tenemos la válvula ya directamente viendo cómo se ve en la máquina de anestesia para que ustedes tengan una idea. Aquí tenemos la válvula APL, que es la liberadora de presión, aquí se encuentra la bolsa reservorio, aquí tenemos el caníster, sí, donde se encuentra el sistema absorbedor de CO2, que lo vamos a ver más claro, y aquí tenemos, miren, la pieza en Y, aquí está colocado en la máquina de anestesia porque no está administrándose a ningún paciente, la pieza en Y aquí tenemos pues los sistemas inspiratorios y expiratorios, ¿sí? ¿Qué es lo que permiten estas válvulas unidireccionales? Ya vamos a ver cómo se ven las válvulas viendo desde arriba la máquina de anestesia, pues aquí estará conectado el sistema que lleva todo el flujo inspiratorio hacia el paciente. Aquí vendría el expiratorio, miren cómo están las flechas, todos los gases que van hacia el paciente, el flujo del paciente, ¿sí? Ya que si es que no se da en una sola vía, el paciente reinhalaría muchos CO2, ¿sí? Aquí tenemos ya más de cerca visualizando esta válvula de presión, ¿sí? Miren, esta válvula nos permite justamente liberar la tensión de la bolsa cuando estamos dando nosotros ventilación manual, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente deja de respirar, pues y esta válvula se cierra completamente, podríamos provocar barotrauma, ¿no es cierto? Entonces nosotros a través de la liberación de esta válvula, pues justamente disminuimos la presión con la cual nosotros vamos a administrar la ventilación manual al paciente. Por ejemplo, cuando estamos administrando ventilación manual, se recomienda que esta válvula esté ajustada más o menos entre 20 y 30 centímetros de agua. Ustedes pueden regular desde 1 a 3 centímetros de agua hasta cerrarle completamente que es 70 centímetros de agua, ¿sí? Pueden irse regulando, entonces para que ustedes vayan dando presión positiva al paciente. Tienen que tener cuidado porque justamente gracias a esta, por la liberación de presión, pues va a permitir evitar justamente el barotrauma. Pero si nosotros cerramos completamente esta válvula y no liberamos, pues podríamos provocar barotrauma, ¿sí? La bolsa reservorio, como ustedes pueden ver aquí, generalmente la que utilizamos en los adultos es de 3 litros, en los niños generalmente de 2 litros y en los neonatos pues hay unas bolsas muy pequeñas hasta de 0,5 litros, ¿sí? Estas permiten, como les digo, cuando vamos a utilizar esta bolsa reservorio, cuando estemos administrando ventilación manual al paciente con presión positiva, es decir, cuando el paciente deja de respirar y necesitamos asistir, o cuando el paciente está ventilando también espontáneamente, ¿sí? Aquí le vemos un poco más de cerca al sistema absorbedor de CO2 que lo veíamos en nuestro esquema. Sí, miren, aquí está. Como pueden ver, tiene una serie de componentes blancos, ¿sí? Eso se denomina, que pueden ser de dos tipos, ¿sí? Tenemos la cal sodada y la cal baritada. Sí, generalmente la que nosotros manejamos es la cal sodada, que está compuesta por hidróxido de calcio, de sodio, potasio y tiene también sílice. ¿Sí? Esto se localiza en un caníster, ¿sí? Y permite que el CO2 que viene, que es exhalado por el paciente y viene por toda esta vía expiratoria, ¿sí? Sale por la válvula expiratoria, sea absorbido en este sistema a través de la cal sodada y el paciente pues regrese sin CO2, porque caso contrario, si no el paciente estaría reinhalando el CO2 a través de este sistema circular, ¿sí? Entonces, primero, este gas que es expirado por el paciente, que contiene además de gases anestésicos, ¿sí? El CO2 que es eliminado por el paciente, pues queda absorbido en este sistema de cal sodada o cal baritada, ¿sí? Este sistema, pues hay que cambiarlo, no es que puede durar todo el tiempo con el paciente.
Entonces, para ello cuenta con los indicadores, ¿sí? Como es la violeta de etilo, en el caso de la cal sodada, que hace que estas bolitas que ustedes ven, estas bolitas blancas, pues al estar en contacto con el CO2 del paciente, al cambio del pH, pues cambian de color y se vuelven de tono violeta. Entonces ustedes van a ver que por medida que se va consumiendo este absorbedor, se torna de color violeta. Se dice más o menos que cuando el 25 o 50% de este caníster ya está de este color violeta, es hora ya de cambiar la cal sodada. Pero ya vamos a ver también que podemos controlar esto a través de la onda de capnografía. A través de la onda de la capnografía podemos ver también si ya el paciente está reinhalando CO2 y es hora también de cambiar ya esta cal sodada, ¿sí? Como, solamente para que ustedes sepan, esta cal sodada se compra en canecas y entonces simplemente se desacopla de la máquina de anestesia, pues ustedes cambian la cal nada más. Hay otros sistemas que no son circulares, que se denominan sistemas de pies en T. Generalmente estos sistemas se utilizan para pediatría, ¿sí? La ventaja de esto es que realmente es un sistema corto, es decir, no hay mucho espacio muerto. Y otra ventaja es que realmente cuando nosotros administramos al paciente, hacemos un sistema corto, pues nos encontramos cerca del paciente para ventilación asistida, ¿sí? Tiene un solo extremo, como ustedes pueden ver aquí, sí, hay de diferentes tipos, se denominan Mapleson, sí, y cada uno pues tiene de acuerdo a su localización de la válvula liberadora de presión o de la bolsa reservorio, como esté localizado el flujo, la cercanía con el flujo del gas fresco, pues hay de diferentes tipos, ¿sí? Generalmente la que utilizamos nosotros es el Mapleson F, ya vamos a hablar un poquito de este tipo de Mapleson, ¿sí? Lo que sí debemos saber es que como este sistema no es como el sistema circular que lleva el flujo expiratorio hacia un sistema absorbedor de CO2, pues hay el riesgo de que el paciente reinhale mucho CO2 y por ello pues el flujo de gas fresco que administramos nosotros al paciente debe ser mayor. Más o menos debemos procurar entre 2 a 3 veces el volumen minuto que se administra a un paciente, ¿sí? Y otra cosa que se debería controlar mucho con capnografía, el CO2, que es difícil también acoplar la capnografía a estos sistemas, de ahí que es una de las desventajas de estos sistemas, ¿sí? Que no podemos controlar el CO2 y que al utilizar mayor flujo de gas, pues la contaminación hacia el ambiente es mayor en el quirófano, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el Mapleson D. Sí, en él podemos observar, aquí sería la mascarilla que va al paciente, sí, vemos que se encuentra proximal el flujo de gas fresco que llega al paciente y a través de una válvula reguladora de presión que se encuentra proximal hacia el balón reservorio, pues nosotros vamos a ir controlando la ventilación en el paciente, ¿sí? El circuito de Vine, por ejemplo, es una versión coaxial del Mapleson D. Nosotros podemos ver aquí, pero que el flujo de gas fresco, a diferencia del Mapleson D, que está totalmente independiente del flujo de salida, pues está dentro del sistema de salida expiratorio. ¿Por qué? ¿Qué ventaja se cree que se tiene con ello? Es que los flujos expirados en el paciente, ¿no es cierto?, que salen por fuera del flujo de gas fresco, pueden calentar un poco este flujo de gas que llega al paciente, ¿sí? Y lo que sí, pues la desventaja es que si por ahí hay alguna fuga, podría provocar hipoxia en el paciente, ¿sí? Porque ustedes ven que el sistema de flujo de gas fresco que va al paciente, como está por dentro del expiratorio, a veces es un poco difícil controlar estas fugas y podría provocar hipoxia en el paciente. Yo les decía que nosotros generalmente lo que utilizamos es el Mapleson F o Jackson Rees, que se denomina así. Aquí, en cambio, como ustedes pueden ver, no es como el Mapleson D, que tiene la válvula proximal a la bolsa, sino más bien la válvula está distal, miren, ¿sí? Aquí entonces nosotros, la administración, controlamos a través de esta válvula liberadora de presión, ¿sí? Aquí tenemos, en cambio, a través de esta manguerita que ustedes ven aquí, esta es conectada hacia la máquina, por donde entrará todo el flujo de gas fresco como oxígeno o gases anestésicos y pues será llevada hacia acá, hacia la bolsa y a través de esta válvula pues esos gases serán eliminados hacia el ambiente. De ahí que yo les digo que pues realmente al utilizar estos mapas sí hay mucha polución ambiental, hay mucha contaminación ambiental porque todos los gases estarían eliminándose hacia afuera. No así en el sistema circular, pues que ahí se ahorra un poquito más esos gases pues y se mantiene incluso un poquito más humedecidos el gas que se administra al paciente y además el flujo de gas fresco que se necesita en el sistema circular es menor, ¿sí? Luego, pues,
tenemos que la otra parte de la máquina de anestesia, como son los ventiladores, ¿sí? Vamos a ver que el ventilador, justo al lado del vaporizador, vamos a encontrar un fuelle colapsable o concertina que se denomina así. En el momento que llega todo el oxígeno, todos los gases anestésicos, esta concertina pues se colapsa para justamente enviar al paciente presurizando todos estos gases y poder así pues ventilar al paciente, ¿sí? Con todo el oxígeno, los gases anestésicos pues se comprimen y son administrados hacia el paciente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se regula la cantidad de oxígeno, el volumen que va a ser administrado al paciente, con qué frecuencia, con qué presión? Pues a través justamente del ventilador, pues y entonces aquí nosotros tenemos diferentes tipos de parámetros o modos ventilatorios que podemos utilizar el paciente control, pues envían un flujo constante hacia el paciente. Por ejemplo, en este sistema volumen control, nosotros programamos el volumen tidal del paciente con una frecuencia, ustedes saben más o menos en un adulto una frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20. El volumen tidal, esto vamos a hablar un poquito más de estos parámetros cuando vamos a la anestesia general, pero es calculado de acuerdo al peso del paciente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el volumen tidal se calcula el peso multiplicado por 6 a 8 litros, ¿no es cierto?, por minuto. Entonces, por ejemplo, un paciente de unos 70 kilos, ¿no es cierto?, si multiplicamos por 8, más o menos nos quedaría 500 ml por minuto para administrar al paciente, ¿sí?, de volumen tidal. Tenemos otros parámetros ventilatorios, por ejemplo, que podría ser presión control. En cambio, con este modo ventilatorio, ustedes pueden mantener con una presión constante la ventilación, por ejemplo, ¿sí? Ya no calibro pues volumen tidal, sino, por ejemplo, digo, en la presión de la vía del paciente le voy a programar que se mantenga hasta 30, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este modo generalmente lo utilizamos en pacientes como neonatos, en pacientes con problemas pulmonares, en los cuales nosotros queremos mantener una presión constante, ¿sí? Y evitar, por ejemplo, barotrauma, porque son pulmones que a veces no tienen mucha distensibilidad, ¿sí? En cambio, en este parámetro volumen control, al yo mantener un volumen específico, si es que, por ejemplo, ese pulmón no tiene mucha distensibilidad, podría provocar barotrauma, ¿no es cierto?, porque no controlo la presión en la vía aérea del paciente. Sin embargo, pues justamente aquí hay alarmas que nos van a permitir ir indicando eso, y a lo mejor pues no es el parámetro, no es el modo ventilatorio adecuado para ese paciente y puedo utilizarlo por presión control. En Massachusetts no les habla, pero por ejemplo nosotros sí tenemos en nuestras máquinas de anestesia en el hospital estos otros modos de control, que son, por ejemplo, presión soporte. Es cuando el paciente, por ejemplo, ya empieza a respirar solo, sí, pero, por ejemplo, si lo hace de manera muy superficial y que no sea muy efectiva, pues este sistema presión soporte lo ayuda al paciente, sí. Este otro modo que dice CMB, presión soporte, pues es un modo ventilatorio asistido al paciente. Asimismo, ayuda para ir ya destetando al paciente del ventilador. El paciente empieza a respirar espontáneo y seguimos en este modo presión control y volumen control. El paciente puede luchar contra el ventilador. Mientras que este sistema mandatorio, intermitente, sincronizado, que es el CMB, detecta que el paciente empieza a respirar y el ventilador se detiene. Y si es muy superficial, pues viene combinado con este modo presión soporte para ayudarle justamente al paciente, como les decía. Y este modo manual espontáneo, que lo vamos ya a activar cuando el paciente ya está respirando solo, totalmente solo, ya estamos queriendo extubar al paciente, pues activamos este modo manual espontáneo, o cuando queremos nosotros asistir al paciente, ¿sí? Toda la máquina de anestesia pues tiene que ser segura para el paciente, y para ello cuenta con un conjunto de alarmas, ¿no es cierto?, y válvulas de seguridad. Por ejemplo, tenemos una alarma audible de oxígeno, en la cual cuando detecta que la presión de oxígeno está baja, ¿sí?, por ejemplo menor a 25 psi, pues se activa, porque indica que por ahí a lo mejor hay alguna desconexión, etcétera, o hay disminución en la presión, a lo mejor en el suministro de oxígeno desde las tuberías, pues empieza a sonar justamente para que nosotros nos alerte, pues y sepamos que hay algún problema con la administración de oxígeno al paciente y evitar la hipoxia, ¿no es cierto? Tenemos otra válvula de seguridad que funciona sobre todo para regular la presión del óxido nitroso, sí, para que justamente cuando estamos administrando también se evite el riesgo de hipoxia, ya que también cuando administramos los otros óxidos nitrosos debemos controlar también la presión de la administración de oxígeno con la cual nosotros estamos manejándonos el óxido nitroso, ¿sí?
Hay otras válvulas de control de flujo de oxígeno, sí, de control que nos permite, por ejemplo, controlar cuánto de fracción inspiratoria de oxígeno estamos administrando y se activa justamente cuando esta disminuye de 25. Normalmente nosotros no trabajamos con oxígeno al 100%, sí, también puede ser dañino en el pulmón del paciente. Por ejemplo, en nuestro medio generalmente nosotros trabajamos a un FiO2 de 40%, sí, pero ya a menor de 25 corresponde un riesgo para el paciente. Entonces, esta válvula de control de flujo pues va a activarse justamente cuando disminuye el FiO2 a menor de 25. Tenemos también alarmas de presión, ¿sí? Cuando la presión, por ejemplo, está baja, por ejemplo, porque se desconectó en alguna sección el paciente, por ejemplo, se desconectó el tubo endotraqueal, o etcétera, pues hay alarmas de presión que nos indica que por ahí debemos revisar alguna conexión, ¿sí? Hay otra alarma, en cambio, de presión alta también, que nos indica, por ejemplo, alguna obstrucción del tubo, o por ahí se acodó alguna manguera del sistema y está dando alta presión, o etcétera, pues se va a activar esta alarma. Y otra de alarma de presión sostenida, que igualmente puede ser porque a lo mejor se cerró esta válvula de APL, sí, o está por allí alguna obstrucción en la salida de gases, pues que está manteniendo la presión alta, entonces pues se activa esta alarma de presión sostenida, ¿sí? Luego tenemos otros monitores que nos permiten analizar los gases, ¿sí? Que es el analizador de gases. Como ustedes pueden ver aquí, pues mediante este analizador de gases nosotros controlamos la fracción inspiratoria y expiratoria de gases que es administrada hacia el paciente. Como ustedes pueden ver aquí, la fracción inspiratoria de CO2, pues en lo preferible siempre tiene que ser cero, ¿sí? Porque si no estaríamos nosotros administrando, el paciente estaría reinhalando CO2, ¿sí? Por ejemplo, si es que el gas, la cal sodada estuviera agotada, pues vamos a ver que este cero empieza a elevarse, por ejemplo, empieza a marcar 3, 5, porque el paciente está reinhalando CO2. Sí, y la fracción inspiratoria, pues aquí nos da una fracción inspiratoria de 54. Vamos a ver que lo normal en un paciente, más o menos en nuestro medio, es de 30 a 35 milímetros de mercurio, que estaría, por ejemplo, un poco elevada la fracción inspiratoria de CO2 en el paciente. Además, nos permite controlar también la concentración de gases, por ejemplo, de óxido nitroso, de halotano, etcétera, ¿sí? O de sevoflorano, si es que estamos administrando sevoflorano, ¿sí? Entonces, para lo que es la administración de este sistema, pues como les digo, sirve para monitorizar el CO2. Para lo que corresponde al oxígeno, pues existe un sensor de CO2 que va a localizarse la concentración de CO2. No va a aparecer en esta pantallita, sino en el ventilador. Nosotros aquí tenemos, como ustedes pueden ver aquí nosotros vamos a ver la fracción inspiratoria de CO2. Miren, aquí al paciente le están administrando al 90% el oxígeno, ¿sí? Mientras que este analizador de gases lo que va a determinar es la concentración de CO2, ¿sí? Ahora, nos va a dar también la capnometría. Capnometría es el valor de CO2 que está expirado en el paciente, ¿sí? A eso se denomina capnometría. ¿Sí? Al gráfico que nosotros vemos aquí se denomina capnograma, ¿sí? Y este aparatito pues es un analizador de gases. Si solamente nos diera el valor de CO2, pues ya no se denomina analizador de gases, sino se denomina capnógrafo. O sea, aquí es un poco distinguiendo esos términos, ¿sí? Al aparatito lo denominamos capnógrafo, a la curva se denomina el capnograma y al valor que obtenemos aquí de CO2 expirado es la capnometría. Sí, y como les decía, pues esto nos sirve este analizador de gases para también ver también concentraciones de los gases anestésicos, ¿sí? Además también está compuesto por una serie de alarmas, por ejemplo, si empieza a subir mucho CO2, asimismo también nos va a dar una alarma, ¿sí? Miren, no había fijado que este capnógrafo sí tiene para ver la saturación de oxígeno. En el caso del que tenemos en el hospital, no, solamente podemos ver el CO2, más bien controlamos a través del monitor nada más lo que corresponde la saturación. Tenemos entonces la evacuación de los gases, pues sabemos que generalmente pues hay algunos sistemas activos y pasivos para la evacuación de los gases. Generalmente pues hay un sistema receptor primero, sí, en el cual
se va, o colector, perdón, primero, en el cual se le va a captar todos los gases que son eliminados a través de la PL, el momento que se libera esa válvula, a través de la válvula expiratoria, ¿sí? Del sistema circular, y todos los gases también del analizador de gases, pues va a ser recogido a través de este sistema colector y llevado a un sistema de transferencia, sí, que son una serie de tuberías a través de las cuales todos estos gases son llevados hacia el sistema receptor. El sistema receptor que puede ser abierto, puede ser cerrado. ¿Sí? El sistema abierto que está formado a través de un recipiente, ¿sí? En un recipiente donde justamente se reciben los gases y luego es eliminado hacia el sistema de eliminación. Otro sistema cerrado que corresponde a través de una bolsa, sí, que contiene una válvula de sobrepresión, con la cual luego se elimina el gas. Y pues, para que ustedes sepan, pues el sistema de eliminación puede ser pasivo, puede ser activo. Por ejemplo, en el hospital tenemos un sistema pasivo, ¿sí? Es decir, a través de una serie de tuberías, sí, se lleva hacia el exterior del hospital, pues los gases, ¿sí? Mientras que hay otros sistemas activos, ¿sí? A través de fuelles, a través de sistemas al vacío, que se podría también evacuar los gases, que todavía no se encuentra activado en el hospital. Es un sistema pasivo que simplemente a través de una tubería o una manguerita, para que ustedes entiendan, es llevado hacia el exterior del hospital. Otra parte de la máquina de anestesia comprende los monitores, ¿sí? Y entonces con ello vamos a empezar pues el otro tema que tenemos que ver, que comprende la monitorización. Como ustedes bien lo decían, pues a través de ella nosotros podemos medir variables de manera continua, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos programar, como ustedes pueden ver aquí, el electrocardiografía programamos para observar una derivación de manera continua. En el caso de la presión arterial, pues podemos programar para poder observarla cada 5 minutos, por ejemplo, que se active el manguito, pues y oscile y poder ver la frecuencia, o si es que es, por ejemplo, una monitorización incluso invasiva de la presión arterial, lo podemos ver de manera constante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ello? Como ustedes pues bien lo dijeron, nos permite determinar y reconocer inmediatamente algún evento que puede estar ocurriendo en el paciente y poder actuar de manera inmediata y evitar cualquier complicación que se pudiera presentar. Sí, a la vez que nosotros con estos datos, pues ustedes saben, el paciente al estar anestesiado no nos puede manifestar ninguna afección que se encuentre presentando, pues y entonces nosotros simplemente nos vamos a interpretar estos datos para poder tomar las decisiones apropiadas de manera oportuna, evaluarlas y corregirlas, ¿sí? Con ello, entonces, es importante que, igual como les decía, ustedes vayan reconociendo cuáles son los temas que vamos a ir viendo, pues, y aquí ustedes van a tener las páginas en donde van a encontrar en su libro que tienen a mano, ¿sí? Nosotros podemos hacer una monitorización estándar en el paciente, sí, generalmente cuando la cirugía no es muy compleja, pues, y no lo amerita, pues nosotros generalmente lo que vamos a monitorizar en el paciente es la presión inspiratoria de oxígeno, sí, la oximetría de pulso, vamos a monitorizar la electrocardiografía, vamos a monitorizar la presión arterial, la temperatura, y lo ideal también sería la cardiografía, sí. De manera adicional, pues dependiendo del tipo de cirugía, nosotros podríamos hacer monitorizaciones más invasivas, ¿sí? Como por ejemplo la presión arterial, monitorizarla directamente a través de un catéter colocado en la arteria, o monitorizar la presión venosa central si así lo amerita, la función cardíaca, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de un catéter colocado en la arteria pulmonar. Podemos monitorizar también, si es que así lo amerita, el bloqueo neuromuscular, sí, a través de un aparato denominado TOF. Sí, no vamos a ahondar mucho en este bloqueo neuromuscular, ya que corresponde un poco más a la especialidad. Sí voy a hablar un poquito de lo que corresponde a la monitorización del sistema nervioso central a través del índice biespectral, y lo cual ya les envié igualmente la página del libro de la 9ª edición, que habla justamente del índice biespectral, que ustedes deben revisar, ¿sí?
Ustedes saben que lo que corresponde a la monitorización cardiovascular, pues es importante que nosotros nos basemos también en la visita preanestésica del paciente para ver cuál va a ser nuestra monitorización, ya que sabemos nosotros que la alteración pues, en este sistema pues, tiene algunos signos clínicos que podrían tener el paciente y en los cuales nos alertaría, ¿sí? De otra manera que podemos monitorizar este sistema pues, es a través de la electrocardiografía, la presión arterial invasiva, la presión arterial no invasiva. Podemos monitorizar a través de la presión venosa central y también con un catéter colocado en la arteria pulmonar, ¿sí? O mediante la ecocardiografía. ¿Qué signos clínicos debemos tener en cuenta nosotros en el paciente? Sobre todo si el paciente, por ejemplo, tiene algunos déficits neurológicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que podría verse afectados por un mal rendimiento cardíaco, por ejemplo, que nos alteraría el estado mental, la presencia de disnea en el paciente, por ejemplo, la presencia de un dolor torácico, ¿sí? Las extremidades frías que nos alertarían igualmente a mala perfusión, pulsos disminuidos o llenado capilar deficiente. Nosotros, mediante la electrocardiografía, ¿qué podemos determinar en el paciente? Por ejemplo, podemos monitorizar la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Podemos detectar la presencia de arritmias, podemos detectar la presencia de infartos, de isquemia, la función de marcapasos, si es que el paciente tiene un marcapaso, o también mediante alteraciones en la electrocardiografía, podemos verse también, vemos también alteraciones cuando tenemos alguna alteración hidroelectrolítica. Sabemos que en la electrocardiografía, pues, la señal eléctrica es muy pequeña, ¿no es cierto? Es de 1 milivoltio, por lo tanto, pues hay muchos aspectos que podrían interferir en ella. De ahí la importancia que ustedes coloquen bien los electrodos, ¿no es cierto? Y que, me voy a pasar un poquito acá, que coloquen bien los electrodos y sobre todo el vector B5, pues que sea colocado adecuadamente en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Sí? Y sobre todo, como les digo también, que los otros vectores que corresponden a las extremidades pues estén orientados y colocados de manera adecuada, orientados hacia la extremidad. Miren, aquí el que corresponde hacia el miembro superior derecho, izquierdo y hacia el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Tenemos dos tipos de modos electrocardiográficos en los monitores, hay el modo monitor y el modo diagnóstico, ¿sí? El modo monitor se utiliza sobre todo para poder filtrar el ruido y evitar las interferencias que nos podrían, por ejemplo, a nosotros nos interferirían para poder interpretar bien, por ejemplo, una arritmia. Y el modo diagnóstico que nos permite, por ejemplo, identificar mejor la isquemia. Para la detección del ritmo ustedes van a ver que siempre nosotros en la mayoría de pacientes pues estamos monitorizando la derivación de 2. ¿Por qué? Porque en esa la onda P es más visible y nos permite identificar mejor las arritmias, ¿sí? De ahí si es que nosotros, por ejemplo, queremos detectar isquemias en el paciente, pues dependerá de dónde sospechemos nosotros que es la isquemia. Por ejemplo, si es una isquemia de la coronaria derecha, pues será la derivación de 2. Si corresponde a la descendente anterior, la B5 o la circunfleja B1, ¿sí? Es importante que nosotros utilicemos el tamaño adecuado de los brazaletes en el paciente, ¿sí? Normalmente debe abarcar los 2/3 del brazo, ¿sí? O el 40% de la longitud del brazo y del diámetro, pues al menos el 80%, ¿sí? Volver esta porción del brazalete, el 80 o el 100% del brazo y por lo menos dejar restando el brazalete un 20%, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está muy apretado el brazalete, pues la presión va a estarnos falsamente elevada y si es que está muy flojo, pues obviamente disminuida, ¿sí? Como esta toma es a través del monitor, pues el manguito se va a inflar automáticamente, dependiendo de los intervalos que ustedes hayan colocado, cada 5, cada 10 minutos, cada 3 minutos, ¿no es cierto? Se va a inflar hasta 40 milímetros por encima de la presión sistólica del paciente, ¿sí? Y va a ir censando así las oscilaciones de presión. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Como les digo, el tamaño del mango, que debe ser el adecuado. Si miren que para neonatos tenemos desde este pequeñito y van pues de diferentes tamaños para niños más grandes y hasta adultos y tenemos hasta para obesos, pues hay otras tallas del XL, el L, etcétera, ¿sí? Tenemos que ver que es el tamaño adecuado, ¿sí?
Otra limitación es que cuando hay arritmias, pues también es difícil medir estas oscilaciones de presión o si el paciente, por ejemplo, se mueve. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta si es que, por ejemplo, estamos monitorizando, ¿sí? Y vemos una presión baja y no hay sangrado en el paciente, no hay algo que nos oriente del porqué de la presión baja, pues veamos a lo mejor hay alguna interferencia que podría estar alterando en el paciente, que podría ser una arritmia, si el paciente, por ejemplo, está con anestesia Shakiri y está despierto, un movimiento en el paciente, o cambios rápidos de presión también, ¿sí? Presiones arteriales muy bajas en el paciente, a veces no podemos censarlas con este brazalete y a veces es necesario entonces canalizar una arteria directamente y también, por ejemplo, va a ser difícil que nos censen pacientes que vienen, por ejemplo, edematizados con congestión venosa o pacientes que ya tienen, por ejemplo, una isquemia a nivel periférico, pues porque están chocados, etcétera, pues va a dificultarse un poco medir la presión, ¿no es cierto?, de manera no invasiva, ¿sí? Solamente para que ustedes recuerden aquí la fórmula para sacar la presión arterial media, pero ustedes a través del monitor pues no van a necesitar ustedes sacar ella porque ustedes van enseguida al lado de la presión arterial sistólica y diastólica, ustedes entre paréntesis pues les va a dar la presión arterial media con las cuales ustedes están trabajando, que es importante observarla ya que es importante controlarla para permitir una buena perfusión en el paciente, ¿sí? Controlar la perfusión. Aquí ustedes tienen, solamente para adelantarse un poquito, porque igual si vamos a ver después, esta de aquí en cambio es una presión arterial invasiva, ¿sí? Esta es la no invasiva y aquí tenemos la invasiva que se ha hecho a través de la canalización directa de una arteria en el paciente. Y aquí está la onda que observamos nosotros de la presión arterial invasiva, que ya vamos a hablar un poco. ¿Cuáles son las complicaciones? Como ustedes van a estar con el manguito oscilando cada 5 minutos, en cirugías largas, pues es importante que tengan presente que podría provocar edema de la extremidad, estasis venosa, ¿no es cierto? Que podríamos tener la presencia de petequias o equimosis en pacientes, por ejemplo, que tienen una alteración de los tiempos de coagulación, por ejemplo, ¿no es cierto? O signos de diátesis hemorrágica, podemos observar también petequias, equimosis, que el paciente presente dolor luego, ¿sí? Por eso de ahí que en cirugías largas, pues a veces es mejor canalizar una arteria, ¿sí? Que podría provocar neuropatía periférica e incluso un síndrome compartimental. Cuando nosotros entonces, y lo amerita, y vamos a ver cuáles son las indicaciones, pues es necesario a veces canalizar una arteria y desde ahí monitorizar la presión, ¿sí? Podría realizarse, frecuentemente lo hacemos en la arteria radial, aunque podría también realizarse en la arteria cubital, en la arteria axilar, en la arteria femoral, ¿sí? Entonces, a través de ello, ¿qué vamos a hacer nosotros? Permitir una monitorización continua, ¿sí? Por ejemplo, e incluso manejar hipertensiones o hipotensiones inducidas. Hay ciertas cirugías en las cuales, por ejemplo, debemos nosotros crear hipotensión al paciente. A eso se refiere con la hipotensión inducida. Entonces, a través de ello, pues nosotros vamos a controlar esos cambios rápidamente, ¿sí? También lo vamos a hacer cuando queremos hacer manipulación cardiovascular farmacológica, ¿no es cierto? Cuando queramos administrar al paciente un vasopresor, un inotrópico, etcétera, pues es preferible que lo hagamos monitorizando la presión de manera directa, ¿sí? Cuando nosotros también sospechamos que vamos a tener que realizar extracciones repetidas de muestras arteriales, gasometrías repetidas, pues para no estar pinchando a cada rato al paciente, mejor dejamos canalizada la arteria, pues y ahí mediante la colocación de parina en el sistema, pues vamos a mantener permeable ese sistema, pues podemos extraer de manera repetida las muestras arteriales, ¿sí? Cuando más utilizamos la presión arterial invasiva, cuando no podemos realizar de manera indirecta, o sea, cuando por ejemplo el paciente está quemado en el brazo, no podemos colocar ahí el brazalete, pues lo hacemos mediante la canalización de la arteria, ¿sí? Un paciente edemmatizado, etcétera, pues preferiblemente lo hacemos a través de una presión arterial invasiva, ¿sí? Y también se utiliza, nos permite también determinar la respuesta indirecta al volumen, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que cuando interpretemos la curva de la arteria, ¿no es cierto?, pues nos permite ver también si es que el paciente le falta o podría mejorar su presión a través del volumen. Ya vamos a ver cómo tenemos que interpretar la curva, ¿sí? Antes de eso, quiero que conozcan el dispositivo.
del cual sí les habla un poco en el manual de Massachusetts, del dispositivo que se usa para la monitorización de la arteria, ¿sí? Tiene que procurar ser un dispositivo corto, ¿sí? Está conectado hacia un sistema de fluido con heparina, ¿sí? Que contiene una bolsa de presión, ya que si es que no le mandamos aquí presión, la misma presión del paciente podría hacer que se empiece a regresar la sangre a este sistema. Entonces, por ello es necesario siempre que se coloque con una bolsa de presión que va a enviar más o menos este líquido con heparina 3 cc por hora para evitar que se coagule este sistema y se tape, ¿sí? Eh, Como podemos ver, contiene este sistema para poder lavar, ¿no es cierto? Mientras cuando ustedes activan este sistema, se envía como un chorro de flujo hacia el catéter para poder hacer un lavado del sistema cuando este se ocluye. ¿Sí? Caso contrario, si ustedes no activan eso, no está pasando a más de 3 cc por hora, que es lo que corresponde al sistema. ¿Sí? Y este otro extremo de aquí pues va a ir conectado hacia un alambre, hacia el monitor, para que nos dé el valor en la pantalla, ¿sí? Eh, con qué calibres se canaliza la arteria? Por ejemplo, en lactantes son calibres muy delgados, 22-24, y en el caso de los niños, 20-22, o patrones 18 y 20 en los adultos. Cuando hagamos la práctica, pues voy a explicar un poquito más. Si vamos a canalizar la arteria radial, es necesario que hagamos una prueba antes, ¿sí? Porque si es que, por ejemplo, el flujo colateral que viene de la cubital está alterado y canalizamos la arteria y, por ejemplo, lastimosamente nos pasa, por ejemplo, una trombosis de este nivel, si es que hay mala circulación colateral de la cubital, puede haber una necrosis a nivel de la mano. Entonces, es importante realizar este test. ¿Sí? ¿En qué consiste este test? En que nosotros, por ejemplo, hacemos que el paciente presione su mano. Una vez que presiona la mano y vacía toda la sangre que está en la mano, vamos a ver que la sangre, al momento de presionar con nuestros dedos la arteria cubital y radial, se torna pálida, ¿no es cierto? Entonces, pedimos que abra la mano al paciente, vamos a ver ese color pálido y liberamos el lado de la arteria cubital y vamos a ver que enseguida nuevamente retorna su color rosado en la mano, ¿sí? Si es que ese color sobrepasa, si es que demora en retornar el color más de 10 a 15 segundos, puede ser que haya una afectación sistémica. Miren, aquí está el ejemplo. La paciente presionó la mano, presionamos nosotros la arteria radial, la cubital, liberamos el sitio de la arteria cubital, liberamos y vamos a ver enseguida que el color, miren que está pálido, se vuelve nuevamente rosado. Si esto tarda más de 10 a 15 segundos en volverse al color rosado, pues probablemente tenga una afectación sistémica y evitemos entonces canalizar en este lado de la mano, ¿sí? Otros lugares alternativos, si es que nos pasa eso, pues sería la arteria braquial, axilar o femoral, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en el monitor, en el momento que ustedes canalizan una arteria, pues van a verlo acá de manera más fidedigna, la presión arterial del paciente. Miren esta diferencia que hay entre la no invasiva y la invasiva, más o menos de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes pues van a ver también que se grafica una onda. Esta es la onda de la presión arterial invasiva, ¿sí? Aquí la primera curva nos indica la presión arterial sistólica y la segunda la presión arterial diastólica. Y todo lo que encontramos debajo de la curva nos indica el volumen del paciente, ¿sí? Entonces, en algunos monitores podemos hacer la diferencia, ¿sí? De presión de pulso, que se llama, ¿sí? La diferencia entre esta curva, entre la sistólica y la diastólica, se puede medir en nuestros monitores, realmente, creo que me parece solo lo que se usa en cardiología, o se puede hacer eso, y poder medir si el paciente responde a la administración de volumen o no. Si vemos que, por ejemplo, esta curva va disminuyendo también por debajo, indica a lo mejor que el paciente necesita administración de volumen, si es que está hipotenso, ¿sí? Otra monitorización invasiva que la podemos realizar desde la presión venosa central. Sí, sabemos que a través de ella nosotros podemos controlar el estado derecho del corazón. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente se usa el mismo catéter que utilizamos para la presión arterial invasiva, pero en este caso pues no conectaríamos a una arteria, sino conectamos, por ejemplo, al extremo de un catéter venoso central, que ustedes saben pues donde estará colocada
justo donde la vena cava superior termina en la aurícula derecha. Saben ustedes que su valor normal en centímetros de agua es de 4 a 10 y en milímetros de mercurio de 2 a 6. ¿Para qué nos sirve cuando nosotros vamos a monitorizar la presión venosa central? Pues lo vamos a hacer para conocer las presiones de llenado en la aurícula derecha, cuando nosotros queremos administrar fármacos vasoactivos como noradrenalina, epinefrina, sí, dopamina. Cuando, por ejemplo, en el paciente no tenemos un acceso periférico bueno, sí, a veces nos toca canalizar pues un acceso venoso central, pues, ¿no es cierto? Y también nos va a permitir monitorizar el gasto cardíaco, ¿sí? A través de la utilización, por ejemplo, de algunos contrastes, ¿no es cierto? También para la colocación de un catéter, por ejemplo, de Swan-Ganz, ¿no es cierto? Que nos va a permitir canalizar la arteria pulmonar, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo entonces de lo que corresponde a la presión venosa central. Es importante que nosotros sepamos interpretar también, ¿sí? Tenemos que correlacionarla siempre cuando veamos su valor con la presión arterial en el paciente, porque si bien nos puede indicar el volumen y retorno venoso que está llegando al paciente, pues a veces también es importante que interpretemos que no solo nos representa el volumen, sino también el desempeño cardíaco. Cuando ustedes encuentran una presión venosa central elevada con una presión arterial elevada, pues sí, nos indica un aumento de volumen y de retorno venoso al paciente. Pero si es una PVC elevada con una disminución de la presión arterial en el paciente, más bien indica una disminución del desempeño cardíaco, sí, del rendimiento cardíaco. Cuando ustedes tienen disminución de la presión venosa central con aumento de la presión arterial, más bien corresponde a un aumento del desempeño cardíaco, sí, y cuando es disminución de la PVC con disminución de la presión arterial, disminución del volumen y retorno venoso. En la edición que ustedes tienen de su libro, hay un error en cuanto a me parece que es un error en la digitación. Yo les voy a mandar una foto de cómo está en la nueva edición, porque ahí dice el aumento de la presión venosa central con aumento de presión arterial indica el aumento de volumen y retorno. Y nuevamente les dice el aumento de la presión con aumento de la presión indica disminución del desempeño. Me parece que en eso fue un error, porque en la nueva edición ya está corregido. Les voy a mandar la foto, tengan presente en ellos, ¿sí? Ustedes pueden interpretar asimismo la onda de la presión venosa central. Como ustedes pueden ver, tienen unas ondas positivas, la A, la C y la B. Sí, entonces así ustedes pueden tener algunas alteraciones patológicas. Por ejemplo, aquí ustedes tienen la onda A en cañón, que se denomina, sí, la cual ustedes pueden observar, por ejemplo, en el caso de estenosis de la onda tricuspidia, mientras que en el caso de la insuficiencia ustedes pueden ver una onda B gigante, ¿sí? En el sistema respiratorio es importante entonces que hablemos que podemos monitorizar a través de la oximetría, podemos monitorizar a través de la tomografía, a través del analizador de oxígeno, ¿sí? A través de los alarmas de desconexión, de la auscultación y la visualización del tórax. Por ejemplo, antes se usaba mucho lo que es el estetoscopio esofágico, a través del cual nosotros podemos auscultar la respiración, sí, pero generalmente ahora ya gracias a los nuevos monitores y alarmas que existen casi ya no se usa mucho, ¿sí? Y a través de la visualización del tórax. No nos olvidemos también pues, que aparte del monitor pues está también los sentidos del anestesiólogo. Entonces, la oximetría del pulso, ustedes ya saben que se basa a través del espectrofotometría, ¿sí? Y que pues una oximetría alta pues nos indica que está llegando el oxígeno muy bien a los pulmones y cruzando la membrana alveolo-capilar para llegar justamente hacia el sitio donde nosotros estamos monitorizando. En un adulto normal, lo normal sería entre 96 y 99% de oximetría, mientras que un neumópata pues de 88%, ¿sí? Debemos saber también de que nos informa tardíamente la alteración del intercambio de gases, por eso es que yo les decía que no debemos a veces confiarnos mucho en la oxigenación, ya que a veces puede manifestarse tardíamente, sí, su variación, sino más bien, por ejemplo, si queremos monitorizar sobre todo ventilación, pues manejarnos a través de la capnografía, ¿sí? Alteraciones tóxicas de la hemoglobina también podría alterarnos la oxigenación, por ejemplo, el aumento de algunos pigmentos como la carboxihemoglobinemia o la methemoglobina podrían provocar alteración. La concentración de la hemoglobina, por ejemplo, la poliglobulia o la anemia también podría alterarnos los resultados, o la presencia de esmalte en las uñas de los pacientes, por ello que siempre pedimos que el paciente entre sin esmalte en quirófano, sobre todo el color azul nos puede alterar
el valor, el uso de esparadrapo o también la alteración del flujo sanguíneo, por ejemplo, una hipotensión o una isquemia, ¿sí? O el movimiento también del paciente. Ya, luego vamos a hablar un poco de la capnografía. Sí, sabemos que la capnografía, como les había dicho, mide la concentración de expiración final del CO2 eliminada por el paciente. ¿Sí? Nos permite también confirmar la intubación endotraqueal. Eso habíamos hablado en el manejo de vía aérea. Yo les decía que podemos confirmar que el tubo está en la tráquea a través de la auscultación, a través de la saturación, observando el halo en el tubo, pero lo que más preciso nos va a confirmar que el tubo está en la tráquea es la capnografía. ¿Sí? Nos permite monitorizar la ventilación, nos permite sobre todo también observar condiciones patológicas, incluso en la curva, ya vamos a ver, y ya que nos podemos también ver alterada la curva en procesos obstructivos, restrictivos, nos permite también en esos casos, y más o menos relacionándola con la concentración de la presión alveolar de oxígeno, más o menos se encuentra a 2,5 milímetros menos. O sea, por ejemplo, si en la capnometría a ustedes les da un valor de 30, quiere decir más o menos que si mandamos una gasometría, más o menos en la gasometría la presión arteriolar de oxígeno estaría entre unos 5 más, entre 35 sería, ¿sí? Y como les decía, el valor normal es entre 30 a 35 en nuestro medio, pues, y aunque la biología ustedes van a encontrar hasta 40, pero en nuestro medio se recomienda la altura en la que estamos mantener al paciente de 30 y 35. En cuanto a la morfología de la onda, pues justamente yo les había mandado una foto de la nueva edición, porque me gustaría más bien que la estudien de esa, porque les explico un poquito mejor a cada una de las partes de la onda qué ciclo expiratorio comprende, ¿sí? Como pueden ver aquí hay una fase 1 de la curva, ¿sí? Que corresponde al inicio de la expiración, en donde el valor de CO2, aquí en el eje Y ustedes tienen el valor de CO2, ven que todavía aquí sigue siendo cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque corresponde al espacio muerto de la expiración. En el espacio muerto ustedes no tienen todavía intercambio de CO2, por eso en la fase 1 pues es cero, ¿sí? Luego tienen una onda de ascenso expiratorio, que es la fase 2, en donde pues hay una mezcla del CO2 del espacio muerto ya con el CO2 del intercambio alveolo capilar. Y luego tienen una fase 3 que corresponde a la meseta, sí, que ya es todo el CO2 del intercambio alveolo capilar. Al final de esta fase de la meseta es en donde se mide la concentración final del CO2. Y luego tienen una fase 0 de descenso inspiratorio, que ya es el inicio de la inspiración. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes el conjunto de ondas, en su libro también tienen alteradas que ustedes pueden observar. Lo normal es observar esta onda, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una intubación esofágica, van a ver que la onda al inicio puede tener un poquito de elevación. ¿Por qué? Por el CO2 a veces que nosotros llevamos durante la ventilación, durante que ustedes hacen compresión positiva, llevan un poco de CO2 al estómago y podría haber un poquito de ascenso en la onda, como ustedes pueden ver aquí, pero luego enseguida desaparece. ¿Por qué? Porque ustedes se fueron al esófago con el tubo y obviamente en el esófago no tenemos CO2, ¿sí? Si el paciente se extuba, pues van a ver inmediatamente que la curva se pierde, ¿sí? Por eso yo les decía que importante es para controlar si el paciente se extuba o no, más que la oxigenación, que a veces demora en bajar sus niveles, pues la onda de la capnografía que enseguida desaparece y enseguida empieza una alarma, ¿sí? A pitar de desconexión. La obstrucción del tubo endotraqueal pues les puede dar también unas ondas alteradas, como pueden ver ustedes aquí con picos, ¿sí? Por aumento de presión. Si el paciente está hiperventilando, si aumenta la presión, la frecuencia respiratoria, ustedes van a ver que la onda empieza a disminuir. El valor de CO2, miren, de 35, a ver, de unos 38 que podría estar más o menos aquí, miren, empieza a disminuir más o menos a unos 20, 25, ¿sí? A la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente empieza a hiperventilar. Si está hipoventilando un paciente, pues ustedes van a ver que la curva empieza a ascender, obviamente, porque aumenta el CO2. Si el paciente está reinhalando, por ejemplo, por una obstrucción o porque la calzodata está agotada, miren que la línea de base empieza a ascender,
esa línea de base, que normalmente iba a ser cero porque era el espacio muerto, porque no había CO2, miren cómo en vez de estar de cero, empieza la línea de base a ascender y ya no está en cero. ¿Por qué? Porque el paciente está reinhalando. Entonces ahí podemos también nosotros darnos cuenta que es hora de cambiar la calzodada, ¿sí? En un broncoespasmo, miren lo que da en la curva normal de la meseta, miren cómo la meseta empieza a darse un ascenso lento y hace un pico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción en la salida del CO2 por el broncoespasmo, ¿sí? Entonces, ¿en qué patologías nosotros podemos ver una disminución de la concentración de CO2 eliminada por el paciente? Por ejemplo, en la hiperventilación. ¿Qué pasa? Si el paciente hiperventila, ¿qué pasa? Disminuye el CO2, ¿sí? En cambio, en el caso de la embolia también, ¿por qué? Porque se obstruye en la salida de la sangre arterial, pues, ¿no es cierto? Y no hay intercambio gaseoso, disminuye el CO2. En el caso de que haya alguna obstrucción en el sistema que impide la eliminación del CO2, cuando hay, por ejemplo, el autopic, es decir, cuando, por ejemplo, empieza a aumentar, hay una presión positiva al final de la expiración, también en la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Que impide la eliminación del CO2 por fugas o también por hipotermia. Cuando en cambio podemos ver una elevación del CO2 en el hipermetabolismo, por ejemplo, en un paciente hipertiroideo, cuando aumenta la temperatura en la hiperspirexia, en la hipoventilación, se disminuye la frecuencia respiratoria del paciente, acumula CO2, ¿no es cierto? Y aumenta por tanto el CO2. En el absorbente agotado, como les decía, cuando la calzodada está agotada, en la laparoscopía, porque les había comentado que en la laparoscopía para el neumoperitoneo se usa CO2, entonces ese CO2 puede absorberse a nivel de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y puede subir el CO2. Si el paciente ha estado manteniéndose con un torniquete, una pinza arterial, en el momento que liberamos por esa isquemia, por ese metabolismo anaerobio, pues aumenta el CO2 en el momento de la liberación del torniquete, ¿sí? Y por último, vamos a ver lo que corresponde a la temperatura, ya mismo terminamos. Pues las indicaciones pues, de su control, pues obviamente sobre todo va a ser en aquellos pacientes en los cuales hay mucho riesgo de que padezcan hipotermia, como son los lactantes, los niños pequeños, o por ejemplo pacientes en los cuales ha aumentado las pérdidas por evaporación, por ejemplo un paciente quemado, por lo posible debemos monitorizar, como sabemos en todos, ya que en el quirófano por diferentes mecanismos, ¿no es cierto?, por el contacto con la mesa fría, por la ventilación, ¿no es cierto?, por evaporación, etcétera, puede perder mayor temperatura que las demás personas, entonces por ello pues, debemos monitorizar la temperatura en los pacientes febriles, ¿no es cierto?, en pacientes con disfunción autonómica, como es por ejemplo en los pacientes diabéticos, en los pacientes también eh, hipotiroides, pues en ellos también debemos monitorizar, sobre todo en los hipertiroides también, que pueden desencadenar tormentas tiroides, en los cuales hacen fiebre, y en la hipertermia maligna, que podría ser provocado por algunos fármacos anestésicos, ¿sí? Entre esos los gases anestésicos. Ya, podemos monitorizar de algunas maneras mediante la temperatura cutánea, pero ustedes saben que tiene mucha variación con respecto a la temperatura central, al igual que la axilar. La más precisa y que refleja la temperatura central y más cómoda de monitorizar y con menos riesgo para el paciente es la temperatura esofágica. Miren, yo aquí les había puesto justo un termómetro esofágico, es parecido a una sonda, ¿sí? A la cual nosotros la vamos a introducir en el paciente de modo que llegue más o menos hacia el tercio inferior del esófago. Sí, le vamos a medir más o menos como medimos cuando administramos una sonda para vaciar el estómago, una sonda Nelaton, por ejemplo, perdón, una sonda, alguien por ahí me dictó. Sí, nasogástrica, etcétera. Se me fue el nombre, perdón. Entonces, más o menos así nosotros vamos a administrar esta sonda, ¿sí? Y nos va a reflejar de manera más precisa la temperatura central, ¿sí? En la nasofaringe, por ejemplo, también podemos colocar una sonda, sobre todo para ver la temperatura cerebral, pero hay que tener mucho cuidado con estas porque a veces en pacientes que tienen problemas de la hemostasia o pacientes embarazadas que tienen un poco las mucosas también con riesgo de sangrado, pues hay que tener presente. La rectal se demora mucho en darnos el valor preciso con la temperatura central y el riesgo realmente de perforación es poco, pero podría darse.
Y en la temperatura timpánica, pues asimismo nos correlaciona muy bien con la temperatura central, pero hay que tener presente que nos puede interferir por el cerumen o que también podemos tener perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Este sí es el último, el último aspecto a monitorizar, que yo les había colocado en el e-virtual una foto del libro que tenemos en la nueva edición. Sí, nos permite monitorizar la profundidad del paciente a través de ondas electroencefalográficas, ¿sí? Va de valores del 0 al 100, ¿sí? Y con eso más o menos nosotros podemos monitorizar la hipnosis del paciente. Se dice que para una anestesia general lo ideal es tener al paciente en un BIS, que se denomina, entre 40 a 60. Si estamos en una sedación, en 80. Si queremos una sedación más profunda, en 70, ¿sí? Entonces, pero lo ideal que debemos mantener es entre 40 y 60. Algunas recomendaciones que debemos tener es que siempre, pues antes de empezar una anestesia y al finalizar una anestesia, debemos verificar la máquina, ¿sí? Verificar que tengamos todo el equipo de emergencia para ventilación, lo que corresponde al tubo endotraqueal, al laringoscopio, al sistema de respiración, una sonda de succión, ¿sí? Controlar que el sistema de baja presión estén adecuados a través de una serie de calibraciones que existen en la máquina, ¿sí? Que el sistema de respiración, como les digo, esté a la mano, ¿sí? Sistema de ventilación automático, controlar los monitores que estén cargados, etcétera, que estén monitorizando de manera adecuada, que estén los vaporizadores, y cuando nosotros salgamos de una anestesia, pues que los vaporizadores estén apagados. A veces se olvidan de cerrar los vaporizadores, eso provoca una contaminación en el quirófano. Dejar la válvula de APL, de liberación de presión, abierta, es importante, sí. Que dejemos el interruptor. Hay un interruptor que nos permite seleccionar hacia la bolsa o hacia el ventilador. Tiene que estar seleccionado hacia la bolsa, porque si en caso nos llega una emergencia, siempre nosotros vamos a empezar antes de conectar al ventilador, siempre con una ventilación espontánea. Entonces mejor siempre tenerlo ya listo, seleccionado hacia la bolsa, todos los glucómetros en cero, porque si no, igualmente imagínense cómo es un gasto para el hospital dejar abierto el glucómetro de oxígeno, etcétera, que estén cerrados, ¿sí? Y que el sistema de respiración esté listo para usarse. Este sistema circular que yo les he mostrado, que es descartable, entonces debe estar ya listo, nuevo para usarse, ¿sí? Esperen un ratito, nos conectamos de nuevo para ver si tenemos alguna pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta que quisieran realizar? Doctora, no sé si tal vez podría repetir los colores de las tomas de pared para los suministros de gases. Ya, el verde es el oxígeno, ¿sí? El verde es el oxígeno, el azul es el óxido nitroso, el azul es el óxido nitroso, el amarillo es el aire, ¿sí? Y el gris es el CO2, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ya. ¿Estamos claros?